¡Shushada! No tratemos de engañarnos. Esta es la mejor presentación que se haya hecho de un personaje en la historia del cine. Ni Armónica, ni Jack Sparrow, ni Rick Blaine, ni Indiana Jones, aunque esa está cerca. Esta escena es magistral, y todos la recordamos con cariño y admiración porque es esa primera vez que la experimentas la que la hace inolvidable. Pero incluso sabiendo lo que va a ocurrir, siempre albergamos en nosotros la esperanza de que esos pobres judíos que se ocultan bajo los tablones de esta bucólica casa francesa salven su pellejo. Y el final siempre es el mismo. ¿Por qué esta escena es tan buena? ¿Qué herramientas emplea Tarantino para generar tensión? ¿Cómo dispone el escenario de forma visual para condicionar al espectador? Todas esas preguntas respondidas a continuación. Hoy analizamos Malditos Bastardos, concretamente la escena de presentación de Hans Landa, uno de los antagonistas más icónicos de la historia del cine. Sean todos bienvenidos a Escenas Legendarias. Antes de meternos en el análisis plano a plano, me gustaría indicar que esta película está llena de escenones, y esta apertura lo que hace es marcar el tono general de su narrativa. La tensión que se construye en toda la secuencia es uno de los sellos que Tarantino comenzaría a plasmar en sus películas de aquí en adelante, como hace posteriormente en Django, Los Odiosos 8 o Once Upon a Time in Hollywood. Este tipo de escena, quizá no tan completo, lo tenemos presente según avanza la película, destacadamente en el restaurante y la taberna. Es un suspense muy especial que elabora Tarantino, como un mix entre el western y el paleothriller de Hitchcock. Por ello, metámonos en materia. La escena abre con un gran plano general en el que vemos una composición muy equilibrada, en la que la casa se balancea por el centro de interés tirado hacia el cuadrante derecho, con las vacas y los árboles. Esta introducción habla por sí sola, ya que parece que vayamos a ver un western. La lente angular, el tamaño de plano y el uso del horizonte parecen sacados de una película de Sergio Leone. Un plano puramente descriptivo, pero que por estilo comienza a introducir el aspecto visual de la película. En una panorámica vertical descubrimos a un señor aparentemente francés que está cortando leña. La angulación contrapicada, dándole importancia y poder a este hombre, sumando el movimiento, parecen indicarnos que este será nuestro protagonista. Por otro lado, vemos que una mujer está tendiendo una sabana y escuchamos un zumbido que poco a poco va intensificándose, como si fuera un avión que está a punto de bombardear la zona. Esta chica corre la sábana y... Este recurso, además de ser de por sí muy western, con la música utilizada a modo de golpe de efecto, me recuerda a la presentación de Armónica en Once Upon a Time in the West, también de Sergio Leone, un momento en el que los personajes escuchan un ruido que anticipa algo, de todo menos bueno, y el tren hace su trabajo avanzando, descubriendo a nuestro héroe. Solo que en esa escena es la irrupción de un héroe, aquí es la de un villano. El piano, mixeado en una canción que utiliza elementos muy western, le da un aspecto más amenazante y oscuro a la escena. Es, por cierto, una composición de Ennio Morricone usada para la película El halcón y la presa, donde hace que Fürlis, una composición alemana de Beethoven y una guitarra española, bailen al compás de la llegada de un coche de las SS a una finca francesa. Irónico. El hombre francés, que de ahora en adelante conocemos como La Petite, se prepara para este encuentro, echándose agua por encima, en ángulos contrapicados, en los que incluso se le remarca con el hacha, y primeros planos que parecen sacados del bueno, el feo y el malo. Todo parece indicar que calienta para una pelea, como si fuera a masacrar a los alemanes con sus propias manos. Pero nada más lejos de la realidad. Simplemente ha sido Tarantino que ha querido jugar un rato con los planos. Está claro que no tiene mucho que hacer contra esta amenaza. La primera impresión que tenemos después de esa introducción suspensiva de las SS es este tipo agradable que con una sonrisa de oreja a oreja y una voz jovial saluda al señor La Petite. Tarantino sigue empleando el paisaje de forma muy western, como anticipando un duelo, con mucho aire y dos ejes claramente situados. El apretón de manos es férreo e incómodamente largo. Ninguno hace ademán de soltar la mano del otro y se establece por primera vez en la película el pulso. Estos dos personajes van a tener una pelea dialéctica totalmente encarnizada y en los gestos y los detalles va a residir el ganador. Landa parece amable desde
desde un principio, a pesar del enorme hacha que permanece en el fondo del plano, como una pistola de Chekhov que parece será disparada más adelante. Es lo mínimo que esperaríamos de un oficial de las SS, y eso parece darnos ventaja. El detalle de que deje a sus soldados fuera también es importante. Parece que no vienen a hacer un registro, sino a charlar sobre una investigación en curso. Entramos en la casa y tenemos los primeros juegos de posición de Tarantino. En primer lugar, un falso subjetivo de las hijas de la Padit, en el cual se para frente a la ventana, tapando a los soldados alemanes, como si estuviera defendiendo a sus hijas de la amenaza, dejando claro que antes de hacerles nada, tendrán que pasar por encima de él. Él habla y el plano permanece inmóvil, pero entonces Landa se adentra y la cámara se desplaza con él, poniendo en el centro del plano la ventana y destapándola. Volvemos a ver a los soldados y aquí entendemos las herramientas que utilizará Tarantino. A través de los movimientos de cámara y la composición, en consonancia con el diálogo y la disposición de los eventos que vayan ocurriendo, elaborará una secuencia en la que Inspector y Granjero lucharán por salirse con la suya. Y todo comienza aquí. Las interpretaciones son geniales, especialmente la de Christoph Waltz, que es el que aumenta el nivel de tensión, mientras que la Padit intenta como puede rebajarla. Son varios los segundos en los que se hace el silencio, con una clara intención de incomodar, como hace tras piropear a sus hijas. 5 segundos de reloj de una mirada penetrante y analítica. El hecho de que rechace el vino para elegir la leche no se usa como planteamiento narrativo para que más adelante interrogue a Shoshana, sino que tiene un valor mucho más profundo y simbólico, pero lo analizaré más adelante. La Padit da una orden, tenemos masa visual en la cámara. Parece que en el siguiente plano la cámara se centrará inmóvil sobre Landa, pero lo que hace, al coger de la mano a la hija, es alterarla, y se eleva, como recolocándose. Son dos mínimos detalles que acentúan lo que he comentado antes. Pero sigamos. La Padit ordena cerrar la ventana, de nuevo remarcando su control, y vemos estas miradas, una detrás de otra, sucediéndose. Aún no sabemos lo que ocurre, pero podemos imaginarnos que es por la irritación de tener que atender a unos nazis mientras cortabas leña y tendías la ropa. Y entonces este plano. A votre famille et à vos vaches, je dis bravo. En fin, qué decir. Protagonismo total y una muestra de que él, en su posición, puede abusar lo que quiera, tanto literal como compositivamente. Roba la escena, 20 segundos. Aquí vemos por primera vez cómo Tarantino expone el eje de la escena, donde se cimentará el pulso de ambos personajes. Landa remarca que ha dejado a sus hombres fuera, y que por eso también le gustaría que sus hijas se fueran también. Está haciéndole ver que ha hecho un ejercicio de confianza y que él debería devolverle ese favor, una técnica de manipulación que utilizará para engatusar a este pobre granjero. Aquí se presentan ambos ejes del plano contra plano y hay varios detalles muy interesantes. En primer lugar es la elección de darle a Landa ese lado de la mesa, en el que entra menos iluminación y donde el foco no llega a iluminarle directamente el rostro, mientras que con la Padit pasa lo contrario. Esta planificación más agresiva la veremos mejor en planos posteriores, mientras que, según el eje de la escena se halla aquí, solo vemos que está sentado desde las sombras que tapan la mesa. El segundo detalle es cómo Tarantino cambia o altera la fórmula plano contra plano para generar el pulso entre ambos personajes. Para explicarlo rápidamente, un plano contra plano es la configuración que se elige audiovisualmente para hacer funcionar casi siempre un diálogo. Se sitúa la cámara de un lado y la otra en el lugar opuesto, para dinamizarlo y poder alternar de forma sencilla. La clave está en que el plano contra plano que propone Tarantino es este. Un primer plano para la Padit, bien compensado, y un plano medio para Landa, en el que vemos descorzo a la Padit, contaminando la composición. Aquí se establece esta fórmula porque quien está aventajado es el granjero, ya que supuestamente no ha hecho nada y además no ha hecho ningún ademán de que pueda estar escondiendo algo. Pero entonces, en el momento en el que comienza a decir que no sabe a qué se debe la visita y se justifica de forma nerviosa, el contraplano cambia totalmente a este, que es más antinatural y donde Landa se ubica en el centro, casi en el cuadrante derecho. Con el plano se nos dice que Landa acaba de aventajarse, y todo porque, hasta el momento, la Padit ha sido esencialmente reactivo como personaje, muy pasivo, y es su papel. En el momento en el que se ha adelantado a los acontecimientos de forma activa, ha delatado que algo esconde. Landa se percata de este detalle y el plano lo remarca, dándole a él el control por un buen momento. Y sí, un buen momento, porque tenemos este plano durante nada más ni nada menos que 30 segundos, continuos, sin cortes ni palabras de la Padit. Este último ha escuchado callado y ahora vuelve a la actitud pasiva, la que le había valido hasta entonces. Y Tarantino vuelve a modificar el plano contra plano, esta vez dándole el mismo equilibrio a ambos, porque ya están en igualdad de condiciones. Son pequeños detalles que suman a la secuencia y que aquí se ven muy claros.
Ahora ninguno de los dos tiene la ventaja. Me encanta porque la tensión de Tarantino se ve muy clara en movimientos muy breves y sugerentes, como el plano en el que la Padit se levanta por su pipa y se aleja tras Landa. Es un cuadro que inspira inseguridad y que se ha usado en múltiples thrillers y películas de terror cuando un personaje asesina o ataca a otro por detrás, pero no ocurre nada de eso. De hecho, simplemente iba por su pipa. De aquí en adelante todo bien, simplemente tenemos recursos como el detalle en el papel, el de la pipa de la Padit, etc. Pero vemos uno muy interesante, que será el momento en el que Landa comenzará su ejercicio de control y aplastamiento sobre el pobre granjero. Y es este. Un plano que muestra poco a poco cómo la cámara pivota alrededor de la mesa para viajar de un eje a otro de la sala, simbolizando que comenzará el verdadero pulso. ¿Por qué aquí comienza ese pulso? Bueno, principalmente por la conversación, por el encuadre que se nos va a dar y por esto. Aquí se nos revela que sí, el bueno de la Padit esconde algo y tiene mucho que perder, así que no era una visita sin sentido. Ahora la tensión está servida y va en aumento. Entendemos por qué este hombre está tan nervioso y reactivo desde el principio. El plano de los Dreyfus es terriblemente tenso y además suma a ello que están escondidos en una zona a la que ni siquiera pueden incorporarse, un entresuelo muy estrecho y a muy poca distancia de las tablas. Vamos, que si miras hacia abajo con un poco de atino, los ves. Las rendijas delatan esa noción del espacio y además los ahoga y los dispone en un cenital que exhibe su vulnerabilidad. Y tenemos el plano del duelo. Es fantástico por varios motivos, principalmente por la angulación. Ambos se encuentran al mismo nivel, en un contrapicado que los ensalza como iguales. La cara de la Padit está iluminada de frente por una fuente de luz que descubre sus ojos, su boca y sus cejas. Por el contrario, Landa está iluminado por el lado derecho de su cara y oscurecido por el izquierdo, deformando su rostro y convirtiendo una cara alegre en siniestra y extraña. Parece decirnos, solo con la iluminación, que la Padit es un libro abierto, mientras que Landa esconde un intimidante secreto en las sombras. Luego, los elementos del plano, la boina, el vaso de leche, las paredes, todo genera una composición con líneas muy rectas, a pesar de que el cuadrante esté separado por una esquina y el techo esté delineado de forma diagonal por la perspectiva. Es curioso, pues transmite rigidez y a la vez un aspecto voluble y deformado. El reloj del fondo, que se halla casi en el medio, pero ligeramente tirado hacia la derecha, funciona como pulso sonoro, y además dibuja esta escena como una representación casi literal de una partida de ajedrez, en la que un movimiento en falso supondría un jaque mortal. Tiene 1000 detalles este plano y podrían enumerarse todos, como la cruz en el cuadrante izquierdo y las botellas sobre la cabeza de Landa, que parecen dibujar unos cuernos, que en realidad molaría que hubiese hecho esta lucha por el tiempo entre Dios y el diablo de forma sutil, pero me parecería muy exagerado. Si hubiera querido hacerlo, solo tendría que haber puesto 2 botellas y ahí habría quedado niquelado y más evidente. Pero el hecho de que ambos elementos estén puestos ahí y que sean del mismo color y en cuadrantes completamente opuestos, me parece curioso, aunque no creo que Tarantino lo haya pensado tanto. En fin, prosigamos porque aquí introduce la idea de las ratas como animal espiritual de los judíos y el halcón, el del pueblo germano. Landa no parece identificarse con ninguno de los dos animales y simplemente dice que puede pensar como ambos. La idea de que esté bebiendo leche desde el principio y del instinto elegante y sutil que parece tener me recuerda al de un gato, que precisamente se caracteriza por ser un excelente cazador de ratas. A fin de cuentas, él se denomina a sí mismo como el cazajudíos, y Quentin no da puntada sin hilo, así que me resulta una alegoría bastante eficaz. Este detalle sí que es bastante guay y se da cuando enumera los lugares en los que se escondería un halcón. Con su mano derecha señala esos sitios, mientras su izquierda permanece descansando sobre el respaldo. Pero entonces, cuando dice que hay muchos lugares en los que se escondería una rata, su mano hace este movimiento. De forma subliminal, quizá voluntaria o involuntaria, ha señalado el lugar donde se esconden los judíos, quizá como un intento de ver la reacción de la Padit, pero el hombre no se inmuta y fija los ojos en el inspector mientras su lengua bífida sigue bailando. El momento en el que saca la pipa es clave porque Tarantino nos engaña de una forma muy inteligente. El plano conjunto de ambos, en el que vemos su conversación, se incluye en el momento que sabemos que la Padit oculta judíos. Con esta información se asienta la tensión a través de este eje.
Cuando Landa saca la pipa, casi haciendo el ademán de irse, Tarantino vuelve al otro eje, en el que comenzaba la escena. Con este cambio nos está comunicando que el pulso ha terminado y que Landa se va a ir. Es una forma de volver al origen de la secuencia por los pasos que han dado los personajes y las cámaras. Lo natural sería volver al plano de la puerta, dar otro desde el eje opuesto y final de la escena. Pero Tarantino solo quería que bajáramos la guardia durante unos segundos y entonces nos da el plano contra plano icónico. La técnica no es un despliegue complejo y sofisticado, es un zoom in que poco a poco va acercándose a los rostros de los personajes. De una forma soberbia, Quentin entra en el alma del inspector y del granjero y destapa la máscara de ambos. Los dos interpretaban un papel y aquí vemos sus verdaderas caras. En segundo lugar, el zoom in consigue deformar el fondo a través del desenfoque e ilustra lo que está ocurriendo. Se está acercando la cámara sobre ambos personajes, los está encerrando y poniéndolos bajo una presión tremenda. El problema es que uno es un experto bajo presión y el otro no. La cámara funciona como arma, y mientras que desvela la verdad de ambos, solo pierde uno. Y sí, es hora de hablar de las interpretaciones de ambos actores. Denis Ménochet está espectacular. Su estoicismo es brillante y se puede notar como con cada frase y cada gesto está incómodo. Y sus ojos hablan por sí solos. Son los ojos de quien lleva viendo a diario la guerra. Masacres inenarrables. Y por si fuera poco, están llenos de conflicto. El conflicto entre salvar a su familia y permitir que masacren a otra inocente, o sufrir ambos destinos. Su decisión está llena de dolor, porque no solo está permitiendo una atrocidad, sino que además se siente totalmente responsable. Pero hablemos de Christoph Waltz. Por Dios. Este hombre ganó 2 Oscars por 2 personajes de Tarantino, y cuando ambos se juntan, confeccionan el cóctel definitivo. Landa derrocha carisma por cada uno de los poros de su cuerpo, y es un sádico de libro. Sabía desde el principio que este hombre mentía, y aún así ha decidido hacer su pequeño teatrillo por puro placer, como quien sale a cazar por deporte. Desde la apertura y a través de microgestos, como dejar a sus hombres fuera, esa cortesía desmedida, ademanes tranquilos y un lenguaje corporal pomposamente amplio, ha manipulado a la Padit. Su persuasión es elegante y muy sutil, y todo ese ejercicio parte de hacer sentir cómodo a la Padit para que baje la guardia. Es increíble cómo en un espacio de 2 segundos cambia su cara y sus músculos, por primera vez en toda la secuencia, se relajan. Ya no tiene que ocultar su malicia a través de una sonrisa falsa y bien planificada. Sus cejas tampoco han de arquearse de forma curiosa e inocente, como de aquel que no sabe lo que ocurre. Sabe perfectamente todo lo que está ocurriendo en esa casa, y cuando puede oler la sangre, cuando nota la respiración y pulsiones aceleradas de la Padit, desbocadas, salta a la yugular como un depredador. Remata a un hombre que él se ha encargado personalmente de destrozar desde el principio. Lo peor de todo es que más adelante vemos con Shoshana y von Hammersmark cómo emplean la misma técnica, y no nos podemos imaginar cuántas veces este demonio ha podido realizar una tarea tan inhumana. Hasta imaginarlo sería terrorífico. ¡Qué interpretación, señores! ¡Qué interpretación! El detalle en la cara de Shoshana antes de la masacre es tan triste como revelador. Todos ahí abajo saben que esta vez la visita es diferente. Todos saben simplemente por el ruido, por la calma, que el desenlace será otro. El detalle de que no haya música de ningún tipo hasta el final es también otro punto para la escena. El silencio da un ambiente muy opresivo, en el que cualquier palabra podría ser el final para la Padit. Los grititos histriónicos de Landa tienen más fuerza, y la resolución es más potente si cabe. De nuevo, Landa tapando la ventana, como al principio, sinónimo de que no haya escapatoria y de poder en escena. Y... volvemos al cenital cuando los hombres de Landa ametrallan el suelo, recuperando el sentido de vulnerabilidad, pero mucho más intensificado ahora. Y después de un momento tan intenso, con el temazo The Mountain de Ennio Morricone para la película El secreto del Sáhara, tenemos otra referencia fantástica a otro western, esta vez de John Ford. Centauros del desierto. Este plano, además de ser referencial, también tiene una profundidad muy notable. El marco de la puerta, a contraluz, vuelve todo lo que hay alrededor en oscuridad, y solo destaca lo que vemos fuera. Esto hace parecer al marco como un cuadro sobre una pared, un cuadro de una chica corriendo en un bucólico prado francés. Una imagen que sería muy bonita sin contexto y sin lo que le sigue, que es el monstruoso Hans Landa tapando la imagen y oscureciéndola con su sombra. Con una calma pasmosa
poderosa y fuera de este mundo, prepara el disparo a la pobre Shoshana, mientras la música sube y continúa construyendo una secuencia que aún no ha finiquitado su intensidad. Pero no. El hecho de que Landa no asesina a Shoshana no es un acto de misericordia. De hecho, es lo más retorcido que hace en toda la maldita escena. Ha masacrado a toda su familia frente a ella, bañado su cara y ropa de su sangre. Y después de aterrorizarla y dejarle un trauma de por vida, decide no dispararle y dejarle vivir, para que ese momento le persiga el resto de su vida. Sabiendo además que da igual que corra, porque nunca podrá escapar de la masacre judía en Francia. Es un acto de tortura rematadamente ladino. Si pensáis que ese detalle ya es suficientemente perverso, este lo es aún más. Siempre me llamó la atención que Landa le dijese a Shoshana ¡Shoshana!, que traducido significa algo así como hasta que volvamos a vernos. Podría ser una forma casual de despedirse, pero Landa sabe perfectamente qué palabras está usando, ya que cuando da la orden de disparar a sus hombres para ejecutar a los Dreyfus, utiliza una forma de decir adiós en francés que significa, de forma implícita, hasta nunca. Landa utiliza dos formas diferentes de decir adiós y porque sabe que, tarde lo que tarde, en algún momento dará caza a Shoshana. ¡Qué escena! ¡Y qué personajazo! Hasta aquí la escena legendaria de hoy. Malditos Bastardos es mi película favorita de Quentin Tarantino. Me parece la más completa, la que mejores personajes tiene y está escrita y dirigida de forma sublime, de principio a fin. De hecho, os propongo una cosa. Si este vídeo supera los 20.000 likes, prometo subir un análisis del diseño de personajes que hace Tarantino, especialmente de personajes secundarios. Así que ya sabéis lo que hacer. Si os ha gustado este vídeo, os pediría por favor que le dieseis un buen like, que lo compartáis y por supuesto que os suscribáis si no lo estáis. Podéis seguirme para más novedades y futuros vídeos, además de mis opiniones de estrenos y mucho más, en mi Twitter e Instagram personales, que suelo estar muy activo por ahí. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.